Era el día 13 de agosto del 2018. Un macabro hallazgo desencadenaba un caso que ha cobrado una gran repercusión mediática en todo el país. En una nave industrial del madrileño barrio de Usera, y después de un incendio que alertó a los bomberos, a la policía, aparecía allí dentro una maleta que contenía un torso, un cuerpo mutilado de una mujer. Tras meses y semanas de pesquisas, de investigaciones, de análisis por intentar conocer el origen de esa maleta con un cadáver dentro, la policía pone toda la atención en César Román, un hombre de 44 años, apodado por la prensa como el rey del cachopo y huido desde el mes de julio, asediado por deudas de todo tipo. Él era detenido, investigado por el presunto asesinato y descuartizamiento de Heidi, su pareja sentimental, esa persona que aparecía en el interior de la maleta. Bien, vamos a profundizar un poco en la personalidad, en la trayectoria y en el caso del rey del cachopo, porque creo que tiene elementos interesantes, elementos que se remontan también muy atrás, y hemos de ir, por ejemplo, al año 2015. Aquel era el año de César Román. Este hombre vivía su máximo esplendor, su máximo apogeo, tenía un total de 5 restaurantes, facturaba cerca de 6-7 mil euros diarios y era el centro de atención de casi toda la prensa gastronómica, es decir, él había tenido una iniciativa de negocio consistente en crear una cadena de sidrerías gourmet, y ese modelo de negocio, pues al parecer había sido todo un éxito comercial. Él aparecía en la prensa como un hombre de negocios, de éxito, y sus restaurantes, la verdad es que estaban siempre con el cartel de al completo. Y es que César Román era un hombre con un marcado acento emprendedor. Esto yo creo que es muy interesante también para analizar su presunto carácter delictivo. Bien, él tenía grandes habilidades sociales, era un hombre pequeño que llamaba la atención, mide 1,52 m de estatura, no pasaba desapercibido. Pero hay que decir que el rey del cachopo, de hecho, tuvo muchas más iniciativas que no fueron tan conocidas. Por ejemplo, él años atrás creaba una revista en la ciudad de Málaga, él militó en diferentes partidos políticos distintos y de hecho trabajó en varios oficios, en varios sectores. Su entorno social lo define como un hombre charlatán, un hombre hablador, muy seguro de sí mismo, un hombre de las cortas distancias, un hombre muy campechano, muy directo y siempre con un proyecto de negocio en la cabeza. César Román, por ejemplo, llega a ser delegado sindical de Mercamadrid, el mayor mercado mayorista de España, y se forja pues una cierta fama de líder asociativo y de líder sindical. Podríamos incluso llegar a decir que la política, de hecho, era la segunda de sus grandes pasiones, bueno, después de los fogones. Aunque él no había nunca llegado a extremos criminales, sí que se comenta que él había sido acusado por su expareja de violencia en el ámbito personal. Hay que decir que César Román intentó durante mucho tiempo hacerse un hueco en los círculos políticos de nuestro país. Él entra en el mundo de los negocios de Málaga, de Madrid, con diferentes iniciativas. Su afán de notoriedad es evidente. Él, por ejemplo, llega a colaborar como tertuliano en diferentes programas de radio, en diferentes medios también de prensa escrita. Y fue, de hecho, su iniciativa, su gran franquicia de sidrerías, la que de alguna manera le situó en el ojo del huracán de la atención mediática. Hay que decir, por ejemplo, que él se muestra con un discurso sencillo, con un discurso muy cercano, un hombre muy seguro de sí mismo, pero su principal constante, según cuentan muchos, pues era la mentira. Bueno, vamos a analizar un poco los hechos criminales. Hay que decir que él es un hombre que participa muy activamente en las redes sociales, es un hombre que actualiza prácticamente casi cada día su perfil en Facebook, es un hombre con muchísimos seguidores, que publica vídeos, que publica fotos de manera constante, pero es en el mes de mayo y también parte del mes de junio cuando su actividad en las redes sociales decae, prácticamente se casi detiene de manera estrepitosa. También publica una fotografía en la cual aparece en el hospital, presuntamente algunos afirman víctima de una paliza por parte de acreedores, y es cuando se empiezan a precipitar un poco los hechos de todo esto. Él inicia una relación con una joven de nacionalidad hondureña llamada Heidi, y bueno, poco a poco las pistas se van configurando en contra de Román, quien ya está asediado por las deudas. Él, por ejemplo, desaparece el 30 de julio del 2018, cuando deja de mantener ya un cierto contacto con su entorno. Él reúne todo el dinero del que es capaz,
cierra sus restaurantes, liquida sus cuentas, huye presuntamente de sus acreedores, y hay que decir que el día 4 de agosto es el último día en el cual se ve a Heidi con vida. El día 5 de agosto del 2018, un taxista madrileño afirma que ha llevado a César Román desde su casa en el barrio de Vallecas hasta su nave industrial en Usera, donde por cierto encontraron a Heidi dentro de una maleta, ¿verdad? Por tanto, todas las pistas poco a poco han ido conduciendo a César Román en el ojo huracán de, vamos, como el primer y principal sospechoso. Hay que decir que días más tarde ya, es el 13 de agosto, a las 14 horas los bomberos acuden a apagar ese fuego, ese extraño fuego en una nave industrial, la de César Román, y se sospecha que el incendio pueda ser provocado, y de hecho, pues bueno, se encuentra esa maleta con el cadáver dentro. Es en ese momento cuando se disparan todas las alarmas policiales y todas las miradas y apuntan hacia el rey del cachopo. Bueno, hay que decir que además él era la única persona que tenía las llaves de acceso al local, cuya puerta tampoco no fue forzada en ningún momento. El acusado sostiene lógicamente su inocencia, como muchos presuntos delincuentes, y bueno, pues hay que decir que César Román trata de vender su material de hostelería, y finalmente lo que hace él es refugiarse, esconderse en Zaragoza para obtener un trabajo como cocinero. Él opera con una identidad falsa, una identidad ficticia, para evitar ser identificado, y para justificar su ausencia de papeles cuando pide trabajo como cocinero, él lo que hace es presentarse en una comisaría donde denuncia la pérdida de su pasaporte, y con el resguardo de la denuncia obtiene el contrato de trabajo. Allí trabaja durante 4 meses sin que nadie sepa que él es realmente un fugitivo o una persona investigada. Y bueno, César tiene un aspecto totalmente diferente, es un hombre con barba larga, con menos peso, con el pelo más o menos rapado, ha modificado de manera importante su aspecto, pero eso no evita finalmente que la propietaria del restaurante reconozca un día su rostro en un programa de televisión, avisa a la policía e inmediatamente es detenido. Bueno, algunas hipótesis, por ejemplo, porque un hombre que teóricamente huía de la justicia afronta el riesgo de poder presentarse en una comisaría para denunciar el pasaporte. Aunque sea para obtener una ventaja estratégica, no deja de ser extraño que alguien pueda correr este riesgo. Segundo elemento importante, porque él huye hacia Zaragoza y no hacia el extranjero, cuando de hecho desde el día del presunto asesinato hasta que es detenido muchas semanas más tarde podría haber tenido tiempo incluso para dar la vuelta al mundo. Bueno, este también es otro elemento clave del caso. Se sospecha que para él Zaragoza pudiera ser una etapa para posteriormente quizá marchar al extranjero una vez recaudado todo el dinero. Bueno, hay que decir que a César está preso en la cárcel de Soto del Real, donde por cierto se ha postulado, se ha ofrecido como cocinero, y debo decir que es un delincuente, un presunto delincuente, claro está, con mucho magnetismo, con grandes habilidades sociales, y bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo de este caso durante las próximas semanas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.